y mi hermana Isis, Mariluz Velázquez y nuestro querido hermano Samuel Calderón. Hola, muy buenos días para todos los asistentes. Es un gusto y un honor estar aquí, de compartir con todos ustedes, ver cómo las personas nos hemos hecho un gran sacrificio para estar acá, a la delegación del Caquetá, del Perú, de Machala, de Jaén, de Guayas, de Pasaje. Creo que por ahí hubo un amigo que llegó apenas hoy. Igualmente nosotros estamos muy encantados de recibirlos. El día de hoy tenemos el alto Manta, así es. El día de hoy tenemos el alto honor de presentar la ponencia de Juventudes Gnósticas. Mi nombre es Mariluz Velázquez Gordillo, Isis misionera, y vamos a presentarla junto con Samuel Isaías Calderón, misionero internacional. Samuel es un chico que ha sido preparado por el arzobispo, que ya físicamente no está con nosotros, pero que realmente las enseñanzas traspasan y van a traspasar varias generaciones. Así que en este caso, como una vez escuché una anécdota que decía, cuando uno le decía, no, es que yo soy lento para pensar y tardo para hablar, así que el día de hoy yo digo, estoy lento para hablar, tardo para hablar, y Isaías hablará por mí. Muy buenos días, estimados hermanos, estimado patriarca, gracias Mariluz por esas palabras, estimadas delegaciones. Es un gusto y un alto honor aquí, digamos, poder presentar esta ponencia junto con Mari, especialmente algo que hemos vivido desde el año pasado, como son, digamos, las juventudes. Entonces, quería empezar con un versículo que dice Marcos capítulo 10, versículo 43-45, y dice así: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Este es un versículo bastante interesante de reflexionar, porque a veces nosotros los jóvenes estamos viviendo una época bastante acelerada. Nosotros vemos cómo está, por ejemplo, aquí hablando de nuestros países, aquí Ecuador, cómo la violencia está tomando mucha fuerza. Los jóvenes están, incluidos nosotros, o sea, si nosotros hacemos una reflexión de nuestra vida, tanto jóvenes como adultos, vemos que tenemos un caos interior y a veces no sabemos para dónde vamos. No tenemos un proyecto, un propósito de vida, y eso es importante, digamos, que ya teniendo nosotros, como decía Mari, un legado especialmente del venerable maestro Samael, del venerable maestro Garga Guchinis y del venerable maestro Ishin, que ellos vienen haciendo un trabajo porque, como dice, los tiempos se aceleran y la situación, digamos, es crítica, pero aquí no vamos, digamos, a ver el panorama desolador que a veces se comenta en las noticias y a veces se cae en el derrotismo, pero vamos buscando soluciones. ¿Y qué podemos hacer soluciones? Tanto, no solo los jóvenes, sino también todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque, como ayer hablaba don Henry, nosotros somos seres políticos, seres sociables, y esa sociabilidad es la que nos permite conectarnos como seres humanos, porque formamos parte de un todo, así como esa unidad múltiple perfecta que es Dios, que lo que se denomina, es lo que nos permite a nosotros conectarnos a través de la fuerza del Cristo.
¿Y qué es lo que dice el Cristo? Él vino a servir. Y nosotros, debido a nuestros egoísmos, debido a nuestras pasiones, debido a nuestros condicionamientos, miedos, a veces nosotros nos negamos a algo tan sencillo como es servir, porque le hemos prestado mucha atención a nuestra mente. Hemos dejado que nuestra mente psicológica nos domine y no nuestro corazón. ¿Qué es lo importante del corazón? Aparte de la Madre Divina, es el Cristo, y el Cristo es lo que nos permite servir, dar ese mensaje de esperanza, de apoyo a una humanidad que busca una salida, una carta de salvación, para no solamente salvar, digamos, la personalidad, sino salvar lo más importante, que es la esencia, el alma. Porque como decía Monseñor Raúl Velázquez, muchos de nosotros tal vez estamos en las 109, en las 110 vidas, y ha sido tanta la misericordia divina que a veces hemos sido muy desagradecidos, en el sentido de que no agradecemos lo que la divinidad está haciendo por nosotros, por nuestra alma, por nuestra esencia, para nosotros poder crecer. Y eso es lo importante de entrar en esta reflexión. Entonces, como decía Mari, el legado importante de uno como joven, de servir, de prepararse y de dar un mensaje de esperanza, que es lo importante, y de prepararnos todos, porque aquí todos somos jóvenes. Estamos en una época de cooperación, que sí, la adversidad es bastante dura, a veces tenemos muchos condicionamientos, pero estamos ahí para servir. Cintia, pues. Entonces, la gnosis como sabiduría busca una parte muy fundamental, que es el despertar de la conciencia, el conocimiento profundo de nuestro ser. Es más relevante que nunca para una juventud que, aunque conectada digitalmente, a menudo se siente desconectada de sí mismo y de un propósito mayor. El objetivo de esta ponencia es crear espacios dinámicos donde la experiencia sea el verdadero motor del aprendizaje. ¿Qué pasa? Hablando de mi caso, yo estudié tecnología, y sí, la tecnología nos ha dado comodidades. Ahorita se ha creado, por ejemplo, estamos en tiempos de la inteligencia artificial, en la cual se busca justamente crear, digamos, más comodidades, entre comillas, en que los seres humanos ya no piensen, sino que sean como peor que máquinas. Esa es la cruda realidad de los hechos. Entonces, hemos avanzado tecnológicamente. El internet, desde que se creó allá en la década de los 60 por ARPANET, eso permitió justamente la conexión, y nació justamente de la guerra, en el caso de los Estados Unidos de América. Pero eso de ahí, en lugar de hacer bien, ha hecho un aspecto, porque no ha habido un desarrollo espiritual para poder usar esa tecnología de intercomunicación. Ahorita ya no hablamos solamente del espacio físico, se habla del ciberespacio. Pero ¿qué pasa en el ciberespacio? Que muchas veces, como no se trabaja la parte psicológica, especialmente, por ejemplo, los yoes de ira, los yoes de celos, los yoes de lujuria, los yoes del patriotismo, muchas otras cosas, eso ha permitido que en las redes la gente se ataque a través de cuestiones groseras. Por ejemplo, sale un político y la gente se comienza a mandar en las redes sociales una pelea de comentarios, en las redes sociales, en Twitter, en X, hay guerras, o sea, un aspecto donde ya no se busca un espacio, un foro para compartir conocimiento, sino que eso también se ha trasladado también dentro de las filas gnósticas. Por ejemplo, ¿aló? Ahí. Eso es un aspecto importante de reflexionar, porque así como la tecnología avanza, mi papá sabía decir, la tecnología avanza, la ciencia avanza, pero el hombre retrocede como el cangrejo. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de avanzar, o sea, en un aspecto sinérgico, el hombre cada vez, nosotros vemos cómo los jóvenes y ya personas adultas también no pueden, digamos, tener un pensamiento propio, un pensamiento constructivo, pero no desde el punto de vista intelectual, sino desde un punto de vista más trascendental, que es en este caso de la conciencia. Entonces, a la conciencia no la podemos definir con la mente, y lo importante es, a través de la espiritualidad, crear espacios donde nosotros, los jóvenes gnósticos,
podamos nosotros aprender, como decía, el hondo significado de la comprensión, del verdadero servicio, para poder nosotros transmitir un mensaje. Aquí tenemos, por ejemplo, un aspecto que se desarrolló en 2 fases. El año pasado que tuvimos un taller virtual que fue Sanat Cumará, en la cual nos preparamos para un encuentro que se realizó en la hermosa ciudad del Doncello, en Caquetá, Colombia, donde nos preparamos justamente. En el taller virtual se daban, digamos, preparaciones de 10 a 15 minutos para nosotros poder crear una síntesis con palabras simples para poder transmitir, digamos, ese mensaje cuando nosotros, por ejemplo, nos encontramos con un amigo, un colega o un familiar. Le podamos hablar, por ejemplo, del don de saber escuchar en unos 10 minutos, ahí sirve. Pero también nos preparamos cuando nos encontramos en el encuentro allá. Nos encontramos, hay una pregunta que en verdad es bastante interesante: ¿cuántos jóvenes están con el patriarcado? ¿Cuántos jóvenes hacen la mano? ¿Cuántos jóvenes están con el patriarcado? Y como vemos ahí en la foto, tuvimos en la foto, ahí tenemos varios jóvenes de estos 3 hermosos países, Colombia, Ecuador y Perú, y aquí hay especialmente nuestra hermana Isis Mariluz, que ya la paso un ratito. Bueno, realmente... Sami. Ahora sí, realmente íbamos a hacer un listado de los jóvenes, pero de pronto las juventudes de bigote blanco me van a empezar a ver mal, así que solamente diré que hay más de 25 jóvenes sin bigote blanco, ¿listo? Ya, con ese María hay más jóvenes con bigote blanco, pero ahí fue un encuentro, por ejemplo, que puedo comentar la experiencia que tuvimos, que se dieron unas exposiciones, por ejemplo, y un tema bastante interesante que es del alcoholismo. El alcoholismo, por ejemplo, no solo el alcoholismo, si uno da cuenta, el alcoholismo es un vicio que a uno lo destruye, pero no solo el alcohol, sino que existen varios tipos de vicios. Por ejemplo, el vicio del celular, que de una forma todos estamos inmersos. Si nosotros observamos afuera, el exterior, cuando aplicamos las claves de la gnosis, podemos ver cómo el teléfono, la computadora, las redes sociales, el YouTube, el TikTok, el Instagram, eso de andar haciendo reels, es una droga. Es una droga que uno le manda al subconsciente, a la mente, sin darse cuenta que se está uno volviendo un aspecto que la mente se vuelve dispersa, porque está recibiendo mucha sobreinformación. Por ejemplo, ahora que se habla de la realidad aumentada, la realidad virtual, con las gafas, voy a citar las gafas de Apple, que hubo un problema, eso fue recientemente en 2023, que la gente, muchos jóvenes compraron esas gafas y no sabían por dónde iban, porque el cerebro ya no diferencia el espacio físico, sino que uno ve hologramas o ve un espacio en la cual manda información falsa al cerebro. O sea, hay una conmutación, digamos, de distorsión de la realidad física. Y nosotros, como conocemos que existen también los mundos internos, ¿eso qué lleva? A más a dormir la conciencia. Porque ¿qué es lo que pasa? Porque ya uno no relaciona lo físico, como dice el maestro Samuel. Si este mundo es maya, es ilusión, como dicen algunos, ¿qué podemos esperar del ciberespacio, la realidad virtual, la realidad aumentada? En estos aspectos es importante justamente, ya que estamos también en un aspecto de tecnología, no despreciar la tecnología como tal, sino saber educar en valores, especialmente en valores humanos, de una ética revolucionaria como es la revolución de los 3 factores de la conciencia, para orientar primero a nosotros mismos y a nuestros semejantes con ese cambio, para poder que las juventudes puedan manejar correctamente esas nuevas tecnologías, porque están. Y sobre todo no tener una dependencia psicológica, aparte de otro, el vicio de las drogas. Las drogas es un problema bastante grave, que cada vez, cuando no se tiene un proyecto de vida, y entonces aquí viene la propuesta, que es la creación de talleres de liderazgo juvenil. Entonces, muchas veces nosotros mismos, en un punto de nuestras vidas,
nos hemos visto que no hemos tenido un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? A veces no nos preguntamos eso. Pasan los años, trabajamos, nos esforzamos, estudiamos carrera, estudiamos, vamos de aquí para allá, de un corre-corre, pero no nos hemos puesto a reflexionar sobre la creación de un proyecto de vida, y es lo más importante que me decía un buen amigo: quien no tiene un propósito de vida, un proyecto de vida, no sabe para dónde va, es un leño entre las embravecidas aguas de la vida. Entonces, como primer punto es crear un proyecto de vida. Entonces se propone la creación de estos talleres para orientar a los jóvenes para que tengan un proyecto de vida, empezando por nosotros mismos, también a los jóvenes de bigote blanco, que están en una oportunidad también muy buena, y de pelo dorado también. El segundo punto es el desarrollo y crecimiento humanista. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir desarrollando, crear temáticas para el desarrollo armonioso entre el ser y el saber. ¿Qué significa esto? El saber tiene que ver relación con nuestra personalidad. Es lo que nosotros nos relacionamos aquí entre nosotros, es nuestra personalidad. Pero ¿qué valores le damos a esa personalidad? Esta personalidad está falseada por antivalores. Entonces esos antivalores son los que no nos permiten conectarnos con nuestro ser, que es el que nos da los valores. Entonces aprender técnicas, conocimientos para ir dejando atrás esos antivalores, y que esos valores que están en nuestra alma, en nuestra esencia, lleguen a nuestra personalidad, y nuestra personalidad vaya siendo más pasiva, más menguante, más receptiva, y así poder nosotros expresarnos de una mejor forma como seres humanos, porque somos seres humanos. La otra es la transformación social. Ayer hablaba Monseñor Henry Calle del proyecto de la política. Entonces, a través de libros como El Cristo Social, la transformación social de la humanidad, que nos habla el venerable maestro Samael, sobre crear una verdadera cooperación entre personas, porque estamos en la era de Acuario, que es la era de la cooperación. Entonces es importante, digamos, crear esas temáticas, y sobre todo el desarrollo. Por ejemplo, nuestro venerable maestro Hishin, él hacía énfasis en el liderazgo. Por ahí tenía él ya folletos, ahí encontré a mi papá, que hablaba ya de la creación de líderes, no solo, digamos, líderes religiosos, sino líderes en todos los aspectos, porque todos somos líderes, todos tenemos un líder interior que es nuestro ser, el que nos guía. Entonces el liderazgo humanista es la cooperación, que es lo más importante. Entonces nosotros vamos a tener una metodología, y a través de una metodología y una evaluación. El primer punto es crear un taller virtual, en la cual va a ser teórico-práctico, que se va a hacer, por ejemplo, una elección que ya se hizo el año pasado para la convención del Doncello, que se hizo un taller práctico a través de reuniones por Zoom, en la cual se seleccionaban ciertos grupos de personas interesadas, de jóvenes interesados, y que se va exponiendo a través con el aporte de las autoridades. Se van seleccionando primero la temática de exposición del tema y cómo los grupos van a estar organizados para exponer. Y sobre todo, cuando se den los talleres, al final las autoridades nos dan sus aportes y recomendaciones en los puntos que podemos mejorar. También el tema de la temática es de hacer talleres de 45 minutos. O sea, cuando uno va a dar una conferencia por lo general es de 45 minutos, 30 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas. Entonces en esa parte es de ir nosotros moldeando los tiempos para ir desarrollando la temática de base al tema, para que sea comprensible para el público, que es lo importante, y tener la capacidad que en esos 15 minutos responder a las interrogantes del público. El segundo va a ser un encuentro juvenil, o sea, realizar una misión donde se determine, puede ser en alguna ciudad de algún punto, para realizar, por ejemplo, una misión puerta a puerta de difusión, para abrir ahí conferencias, para abrir primeras cámaras, que es lo más importante. Entonces se va a realizar misión puerta a puerta, porque puede ser a través de volantes, a través también de las redes sociales,
a través, digamos, de publicidad en televisión, en radio, si es posible, la divinidad lo permite, y sobre todo también la búsqueda de lugar para dictar ciertos talleres de desarrollo humano, que serían conferencias públicas dictadas por los propios conferencistas, en este caso los jóvenes. Y sobre todo también los aportes y recomendaciones de las autoridades. Y sobre todo también realizar una evaluación para el cumplimiento de los propósitos, si se han cumplido los propósitos, en la funcionalidad de herramientas y metodologías a utilizar, que puede ser a través de diapositivas, que puede ser a través, como decía don Luisito Andrade, de ciertas temáticas de aprendizaje, para que el público tenga un interés en el sentido para que preste la mayor atención, porque por ejemplo alguien sabía decir, el ser humano máximo de atención puede tener 45 minutos. Entonces, saber aprovechar todas esas herramientas. Y sobre todo la identificación de brechas, o sea, nosotros como expositores, ver, digamos, en qué puntos podemos ir mejorando, porque a veces tenemos ciertas cosas de ir mejorando y ver esas áreas a trabajar. Sobre todo se propone la creación de... Gracias. Se propone la creación de un primer taller para la próxima Semana Santa, que empezaría en el monasterio. Te la paso a Mari, que es la... Es que dejé a Isaías sin palabras. Listo. Un pequeño cambio acá, hablando ya, mirando qué era lo más viable y aprovechando todos estos jóvenes que veo hoy. Sí, también los de bigote blanco. Entonces, se tiene como el primer taller, el proyecto de vida que se tiene para el encuentro el 27, 28 y 29 de marzo. Esto va a tener una preparación anterior, ¿listo? Se iniciaría en enero los talleres virtuales. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando lleguemos al encuentro, los jóvenes seamos los expositores, porque ahora realizamos de 30 minutos, porque hemos visto una brecha de que cuando nosotros hacemos los talleres, no, hagámoslo de 15 minutos, entre 3, lo hacemos dos minuticos, conversándolo con Paola, con Juan Pablo, con varios, nos dimos cuenta que realmente nos quedamos cortos a la hora de ir a dar una conferencia. Comenzamos a patinar en una introducción, llegamos al desarrollo y nos devolvemos, que está bien, que eso hace parte de la experiencia y como nosotros nos vamos capacitando, pero podemos crear estos espacios donde nos sentamos seguros, donde las autoridades nos den esa confianza y nos capacitan de una forma adecuada, porque realmente tenemos las herramientas. Hace unos años no teníamos Zoom para hacer esto, el día de hoy sí los tenemos. Y no nos vamos a cerrar solamente en que el joven se le da la temática y tiene que exponer con diapositivas y ya. No, hacer algo muy creativo. Los jóvenes, los grupos van a poder hacer obras dramatizadas, videos. ¿Qué más habíamos dicho, Isaías? Sketch, por ejemplo, un sketch es un aspecto donde uno hace un video demostrativo, por ejemplo, demostrativo de una temática, por ejemplo, el alcoholismo. Podríamos hacer, porque un gran amigo que por aquí está nos dijo algo muy importante, que en estos tiempos nosotros hemos dado mucho sobrecarga a la mente y al intelecto. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos en la escuela, en el colegio, en la universidad, nos llenamos de mucha teoría. Pero ¿qué pasa con los otros centros? En la antigua Grecia, en la antigua Roma, se hacía con 3 aspectos: a través del arte y la danza, la música. Entonces se enseñaba a través de esos 3 centros. Entonces el canto y un sketch puede ser eso, también la obra dramatizada. Entonces, como dice Mari, buscar esa creatividad, que aquí hay muchos buenos personas para hacer esos aspectos, y sobre todo con la colaboración de nuestro querido hermano Leonardo Salas,
podríamos realizar aspectos para subirlo a la página del patriarcado, porque la página del patriarcado está estática. Entonces podríamos realizar sketch sobre, por ejemplo, la temática del alcoholismo, como cápsulas así representar, para dar una imagen visual artística para el público, para que vean, por ejemplo, cómo es lo del terrible del alcoholismo, o la drogadicción, o la pornografía, la masturbación, etc. Hay muchos males ahorita que acosan a la sociedad. Entonces eso es bastante importante para uno ir creando esas temáticas. Y bueno, como conclusión, tenemos que el plan divino para nosotros no es otro que el de regresar a la fuente, a esa casa de la cual provenimos. Un gran amigo decía que hay una estrella que nos alumbra, y ese es nuestro propósito aquí como esencias, como seres humanos. Que decía el maestro Samael, antes de crear el superhombre, primero se crea el hombre. Entonces volvámonos primeros seres humanos para después convertirnos en hombres, y ahí tener la posibilidad de regresar a nuestra casa paterna, que es la cual donde hemos emanado. Y dice nuestro Señor Jesús el Cristo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es, que nos volvamos más inocentes, que no perdamos esa inocencia, esa humanidad, que cuando éramos nosotros niños podíamos compartir, jugar, ver, investigar, tener esa capacidad de exploración, que actualmente, debido a mucha información, mucha amargura que hay en el mundo, en la vida de cada uno de nosotros, se ha perdido esa esperanza, y no la perdamos esa esperanza en el nombre de Cristo. Y aquí termino esta ponencia. Muchísimas gracias. Al creador del bigote blanco. Muchísimas gracias a la dignísima Isis Mariluz Velázquez y al hermano Samuel Calderón. A las 10 de la mañana tenemos la conferencia pública que la va a disertar nuestro patriarca sucesor, Monseñor Hugo Remolina Caballero. Así que para esta ponencia vamos a tener nada más que 5 minutos, por si alguien quiere participar, quiere hacer un aporte, quiere decir algo. Hermana Isis Magdalena Ortega tiene la palabra. Hola, muy buenos días, paz inverencial a todos. Primero que nada, felicitarlos. Sí, qué lindo ver a la juventud encarrilada. Sin embargo, quiero decirles, pues, tienen que seguir adelante pese a todo, ¿sí? No va a ser fácil, pero tampoco imposible. Entonces, eso es para animarlos, no para desanimarlos. Bueno, ayer hablaban sobre la misión, ¿no? Y tenemos, todos somos misioneros y tenemos una gran responsabilidad, es como yo lo veo, ¿sí? Como misioneros, en el sentido de que somos ejemplo o advertencia, cada uno de nosotros, los aquí presentes, porque de una u otra manera tenemos algo de información respecto a la gnosis. Entonces, de acuerdo a nuestras acciones, ¿sí? La gente verá y tomará la decisión si somos ejemplo o advertencia. Eso quería comentarles, y pues también respecto a los temas, hay algo que decía sobre la tecnología aquí mi compañero, y uno de los problemas que tenemos nosotros hoy en día es de que no sabemos tratar con la soledad, ¿sí? Como seres humanos, menciono esto para que sea considerado, sea tomado en cuenta, ¿sí? Que muchas veces buscamos en las redes
un escape para poder sentirme conectado, sentirme que no estoy solo o sola, y eso tarde o temprano afecta a nuestra psicología. Por eso hoy en día hay mucho estrés, ansiedad, depresión, crisis de pánico, y nosotros ayudaríamos muchísimo, ¿sí?, a las personas y a nosotros mismos, ¿no? Porque somos seres humanos y también podemos estar pasando por eso. No porque estamos aquí, pues estamos ya fuera de esa situación. Entonces, para que sea considerado eso, ¿sí?, como un tema, ¿sí? Y sobre el proyecto de vida, en realidad suena bien, pero en realidad es supremamente importante que todos tengamos un proyecto de vida, ¿sí? Y qué bueno que sea considerado eso como un tema, porque el proyecto de vida te da un porqué, ¿sí?, una razón para vivir. Cuando la persona no tiene una razón, pues muere lentamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿sí? Una palabra, como decían, un reel, un mensaje, podríamos estar salvando vidas incluso. Entonces, vuelvo y repito, pues esto es una gran responsabilidad de todos. Quiero también comentarles, pues, que pueden contar conmigo, ¿sí? Llámenme, mándenme un mensaje. Sí, tengo algo de información y experiencia en lo que es educación, y pues estoy a las órdenes, ¿sí? Es algo muy bonito que están ustedes haciendo, y que no están solos, ¿sí? Y que a veces uno como adulto, ¿sí?, de pronto nos ven serios, apartados, pero no, o sea, cuentan con nosotros. Ustedes golpean las puertas, llámenme. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias, hermana Magdalena. Para puntualizar, para ya finalizar, están abiertas las inscripciones para iniciar el primer taller, que es el proyecto de vida, iniciando en enero. ¿Listo? Se van a realizar los talleres, un taller por año. ¿Por qué? Porque esto no se trata de correr, se trata de que lo hagamos bien, preparados, con tranquilidad, pero algo bien elaborado. Y ya, muchas gracias. La iniciativa que hoy tuvimos la oportunidad de escuchar es muy importante porque las juventudes de hoy, como bien lo pudieron explicar, hay mucha desorientación, y en este plan de proyecto de vida tiene que ver mucho la vocación, hablar de la vocación, del despertar de la vocación que nosotros debemos tener. Yo creo que la gran mayoría de la humanidad se está desarrollando en sus tareas, podríamos decir, para ganarse el pan de cada día, muchas veces porque le tocó hacer. En un momento determinado no hubo nada más que hacer y se especializó en eso, pero muy probablemente esa no es la vocación. Eso lleva a que la persona sienta algún tipo de presión, y con el tiempo se desarrolle en la psicología del ser humano lo que hoy se conoce con enfermedades de tipo mental, como la depresión, la ansiedad, porque de pronto están en un lugar que no quieren estar ahí. Es importante poder comunicar a las juventudes que hay esperanza y que pueden ellos elaborar un plan de vida. ¿Sí? A veces, cuando una persona ya está en un lugar en el que no le corresponde a su vocación y de pronto en ese momento la descubre y dice, no,
a mí me hubiera gustado ser tal cosa y yo quiero ser tal cosa, pero yo me estoy desarrollando en esta otra instancia, en este otro tipo de labor. Yo pienso que eso nos pasa a muchos. En ese momento es importante comunicar que uno puede pedir auxilio a la Madre Divina, que es la fuente de amor, para que ella de alguna forma nos pueda ayudar para hacer más liviana esa carga, mientras nosotros poco a poco vamos migrando a esa vocación que nosotros hemos descubierto. Entonces la Madre Divina nos da esa capacidad para poder extraer de lo que nos toca, de lo que estamos viviendo, poder extraer lo positivo y lo negativo dejarlo atrás y aprovechar ese momento en el que posiblemente no es nuestra vocación, pero poder aprovechar lo máximo que pueda ahí, y ahí uno empieza a despertar el amor por lo que está haciendo en ese momento. Entonces es muy importante lo que las juventudes hoy nos han expresado para poder de alguna manera llegar a las demás juventudes e indicarles que es muy importante tener ese plan de vida. Bien, hasta aquí vamos a hacer una pausa en el Congreso y vamos a pasar al tema de la conferencia pública. Ya están llegando personas que nos van a acompañar el día de hoy y vamos a hacer una transmisión por Facebook, por la página del Patriarcado, para que eso se extienda a todas las personas que puedan mirar la página. Bien, nos dan un segundo mientras nos organizamos.